Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, estamos nuevamente para poder seguir con nuestra miniserie acerca de una salvación tan grande. Como pueden observar en la pantalla, en esta ocasión los aspectos contingentes de la salvación. Revisemos un poquito el resumen que tenemos hasta aquí. Hemos estudiado los aspectos afectivos de la salvación, los aspectos electivos, los aspectos ontológicos y ahora vamos a estudiar los aspectos contingentes de la salvación. Hemos dicho que los aspectos electivos como efectivos son cuestiones que tienen que ver con la eternidad. Dios, ¿cierto? En la eternidad, en el contexto de su soberanía, hizo obviamente algunas cosas relativas a la salvación, que pertenecen obviamente solamente a su prerrogativa y a su soberanía. ¿Qué queremos subrayar con esto? Que la salvación no es algo que tenga que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, desde el comienzo hasta el final. También estuvimos revisando que los aspectos ontológicos y contingentes están relacionados, porque tienen que ver con lo que sucede en el aquí y ahora, en el contexto de lo vivencial, en el contexto justamente en el que vive el hombre. Por esto, una muy buena pregunta es la siguiente. ¿Qué son los aspectos contingentes de la salvación? Bueno, note por favor nuevamente el recuadro que hemos estado usando aquí para poder explicar cómo es que estos eventos o estos elementos de esta salvación pueden ser ordenados. Tenemos nuestro recuadro con 3 bloques, el bloque de la eternidad, en donde hemos visto que lo primero que deja ver el texto bíblico es la dilección de Dios. Esos son los aspectos primordiales de la salvación. Después vimos también la elección y la predestinación como los aspectos electivos de la salvación. ¿Eso sucede cuándo? Bueno, la Biblia deja ver que eso sucede en la eternidad. Pero hay algo que tiene que ocurrir en la contingencia. Y aquí tenemos el cuadro completo. El hombre, ¿cierto?, está ahí caminando, una pequeña ilustración para que usted pueda comprender que todos estos aspectos, regeneración, llamado interno, fe, arrepentimiento, conversión y santificación, tienen que ver con la contingencia. Sin embargo, también vimos que la dilección, la elección y la predestinación son una obra divina. Y también vimos que hay una separación aquí, solamente teológica, por un lado, entre lo que es la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. ¿Qué queremos decir? Que la regeneración y el llamado interno, porque hay un llamado externo, el que hace el predicador, el que, ¿cierto?, apunta justamente a los oídos, digámoslo así, de los oyentes. Pero, ¿cómo puede hacerse que ese evangelio, esa predicación, no solamente entre al oído, a la reflexión, sino al corazón y sea abrazado? Bueno, a eso se refiere la Biblia con el llamado interno. Es el llamado que hace el Señor, el llamado espiritual, ¿cierto?, que rompe esta distancia interna que hay en el hombre de su depravación, su corazón de piedra. Digámoslo de esa forma, ¿cierto? Es una obra divina también la regeneración. Y eso trae consigo todos los demás elementos que también el Señor exige y también, evidentemente, Él, por su gracia, concede a los escogidos. Tenemos la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. ¿Qué queremos decir con eso? Hermanos, eso también es una obra de Dios. Es una responsabilidad que le toca al hombre, no en base a su capacidad, por supuesto, sino en base a la capacitación de Dios. Entonces, tenemos aquí el cuadro completo y finalmente la glorificación, que también, por supuesto, es una obra del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere esta serie, ¿cierto? O en este caso, a este capítulo, los aspectos contingentes. Quiero explicarlo con algunas frases aquí que pueden ser bastante clarificadoras. El aspecto contingente tiene que ver con lo primero, entonces ahí, la esfera en que existimos, nacemos, vivimos y por ende escuchamos el Evangelio. A eso se refiere la contingencia. Segunda cosa, la etapa temporal en que se verán la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Eso tiene que evidenciarse, no en una esfera posterior, ¿cierto?, sino aquí y ahora, en esta tierra, en la contingencia. Tercero, los aspectos contingentes tienen que ver con la etapa en que los escogidos deben responder al Evangelio con estos elementos, fe y arrepentimiento, que Dios lo exige a todos los hombres, ¿cierto? Pero entendemos que quienes responden finalmente son
los escogidos de Dios. Versículo 4. La etapa en que la fe y el arrepentimiento deberán evidenciarse por medio de la conversión y la santificación. Si tomamos la palabra de Dios en serio, nos vamos a dar cuenta que la evidencia de la fe y la evidencia del arrepentimiento no tiene nada que ver con una oración, ¿cierto? Con un levantar la mano. Tiene que ver, bíblicamente hablando, con conversión y con santificación. Quinto, la esfera en que Dios obra la fe como el arrepentimiento como resultados de la regeneración. O sea, todo esto tiene que ver con los aspectos contingentes. Sucede algo en este tiempo. Dios no deja solamente a los escogidos, ¿cierto?, en sus propios destinos. No, Él está involucrado en los destinos justamente de sus escogidos. Por eso el concepto secundario que vimos, los aspectos selectivos, nos hablan de la predestinación, de la elección. Dios no deja, ¿cierto?, solos a sus escogidos. También, por medio de su gracia, provee también los elementos que ellos necesitan. Sin embargo, esto no es algo a la fuerza o coactivo. Los hombres deben entender el mensaje, ¿cierto? Y ese es el llamado que notamos en el Nuevo Testamento. No es que alguien tenga que creer por ellos. Los hombres deben de creer. Los escogidos finalmente van a hacer justamente aquello, creer y arrepentirse. Y eso es lo que la Biblia lo declara claramente y lo hemos visto en algunos pasajes. Ahora, preguntas introductorias necesarias. Sin duda que hay dudas, y hay dudas históricas aquí. No pretendemos resolverlas todas, pero sí es necesario que usted y yo podamos también poner en la mesa algunas preguntas que son interesantes, que justamente son respondidas por la palabra del Señor. Por ejemplo, si la fe y el arrepentimiento son elementos explícitamente exigidos, ¿supone esto que los hombres tienen la capacidad para hacerlo? Vamos a ver algunos pasajes en donde claramente el texto bíblico declara que Dios manda y ordena en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Supone eso que el hombre tiene la capacidad de hacerlo? A veces se confunde capacidad versus responsabilidad. El hombre es responsable, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, segunda pregunta importante. Si el hombre está espiritualmente muerto, y eso la Biblia lo deja claro, no solamente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ejercer fe y arrepentirse si no puede responder? Esa es una pregunta lógica. ¿Cómo puede hacerlo si está muerto? Bueno, estamos viendo que esta salvación tan grande se llama así, porque justamente es Dios el que causa en el corazón del hombre, por medio de su poder, en la regeneración, y con ello trae consigo justamente esa capacidad que no tiene el hombre de poder creer y de poder arrepentirse. Ahora, tercera pregunta. Si el creer y el arrepentirse vienen después de la regeneración, ¿cuál es la evidencia de que ese creer y ese arrepentimiento son legítimos? Esta es una pregunta muy interesante porque también habla del ordus salutis, el orden de la salvación. ¿Qué viene primero? Si dejamos al texto bíblico hablar, notamos que la fe y el arrepentimiento son consecuencias de una obra sobrenatural que la Biblia llama regeneración. No es al revés. No es que la fe provoque la regeneración. Es un concepto arminiano o semipelagianista. Usted ya sabe a qué nos referimos con estos conceptos. Los vimos también en el tema anterior. Entonces, si el creer y el arrepentirse vienen después de la regeneración, ¿cuál es la evidencia de que ese creer y ese arrepentimiento son legítimos? Aquí ha habido mucha confusión por no entender lo que la Escritura denomina, por ejemplo, como la conversión. Quiero explicarlo aquí en las siguientes diapositivas. Finalmente, otra pregunta importante. ¿Revela el Nuevo Testamento que la fe y el arrepentimiento es un deber que tiene el hombre frente a Dios, pero al mismo tiempo que son dones de la gracia? La respuesta a esta pregunta es, por supuesto, afirmativa, sin duda. El hombre debe arrepentirse, es una orden de parte de Dios. Hay varios pasajes que lo muestran así. Marcos capítulo 1, versículo 14, 15, el mismo Hechos capítulo 17, versículo 30 en adelante, y otros pasajes más, en donde Dios ordena al hombre justamente a que haga aquello por el cual, ¿cierto?, el Evangelio solicita con urgencia. Arrepentidos y creed el Evangelio, dice Jesucristo en Marcos. Vamos a verlo más adelante. Ahora, explicaciones generales y trascendentales.
Note por favor con atención la siguiente ilustración. Tenemos al hombre ahí, tenemos la cruz de Cristo, el Evangelio, y cómo estos elementos, hermanos, de una otra manera, se conjugan dentro de lo que es la salvación. ¿A qué corresponden entonces estos elementos que estamos viendo? La fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Quiero explicarlo de la siguiente manera. La fe y el arrepentimiento son dos aspectos de la salvación contingente que tiene relación a nosotros. Nosotros debemos de creer, nosotros debemos arrepentirnos. Tiene que ver con los elementos subjetivos de la salvación. Es algo que ocurre dentro de nosotros. La fe, por ejemplo, surge también del interior nuestro y mira hacia afuera. Ve su perdición, ve su desastre, ¿cierto? El hombre ve su desastre y la fe es una mirada de dentro hacia afuera. De ahí que muchos quieren, de una u otra manera, frente a las dificultades de la vida o frente a las expresiones pluralistas, ¿cierto?, de la religión, basar su fe en diferentes cosas. En los santos, por ejemplo, ¿cierto?, en ciertos, digámoslo así, santos que a veces la Iglesia romana ha deidificado, pero los creyentes en Cristo. Se nos ordena a poner nuestra fe en Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso que la fe es algo subjetivo, es algo que surge del corazón, pero con una mirada hacia afuera, hacia la cruz. El arrepentimiento es una mirada hacia adentro. También es subjetivo. Tiene que ver con lo que sucede dentro de nosotros, esa crisis que tenemos en algún momento y que debe ser permanente también en la verdadera conversión. Mira hacia nuestro corazón, nos damos cuenta de nuestros pecados y no nos quedamos fijos en nosotros mismos. Ese es un error también, ¿cierto?, de quedarnos en esa culpa. No, la fe justamente nos impulsa, después de mirar nuestro desastre en arrepentimiento, hacia mirar hacia afuera. Obviamente la Biblia nos ordena y nos describe este camino, mirar a la cruz. En Cristo, ¿cierto?, tenemos el perdón del pecado, de la pena del pecado, de la culpa. Por eso que es importante entender estos dos conceptos. La fe, como el arrepentimiento, son entonces dos aspectos subjetivos. Yo no sé si usted está arrepentido. Eso es algo que surge dentro del corazón. Yo no sé si usted tiene realmente fe. No sé lo que está ponderando usted dentro de su corazón. Sin embargo, los aspectos contingentes también nos muestran los aspectos o elementos objetivos. Note por favor la siguiente imagen. Si hay una verdadera conversión, esto se va a evidenciar por los otros aspectos de esta salvación que tienen que ver con la salvación en sus aspectos contingentes. La conversión y la santificación. ¿Qué queremos decir con esto? Estos son los elementos objetivos, ¿cierto?, que califican o que señalan justamente las características de una verdadera conversión. Son elementos, hermanos, objetivos, no subjetivos, que revelan que si hubo una fe real, un arrepentimiento genuino, bueno, tiene que evidenciarse con un cambio real de la vida. Eso es lo que el término conversión en el Nuevo Testamento describe en sus diferentes ciertas acepciones. De hecho, el término en general subraya este acto sinestético justamente de actuar, de cambiar. Ahora, conversión justamente es el cambio, es el giro en 180 grados, ¿cierto?, del pecado hacia la cruz, del pecado hacia la obediencia a Dios. La evidencia de la fe y el arrepentimiento no tiene nada que ver con hacer una oración, aunque sea piadosa, aunque pueda expresar en buenas palabras a lo mejor el buen sentido de alguien que quiere arrepentirse, pero no hay que tomarlo como una evidencia. La evidencia de la fe y el arrepentimiento siempre desde el punto de vista bíblico es la conversión. Si no ha habido un cambio conductual, entonces nada ha ocurrido con alguien que dice ser creyente. La evidencia, obviamente, que está complementada a la conversión es la santificación. Ahora, tenemos aquí entonces estos dos elementos, los elementos subjetivos, la fe, el arrepentimiento y los elementos objetivos. Ahora, notemos un poco y recordemos algo necesario. En el tema anterior estuvimos viendo cuál es el problema del hombre y recordamos la distancia espiritual que tiene justamente el hombre con respecto a Dios. Estuvimos viendo y recordando que hay muchos tratados que tratan de ilustrar esta separación y solamente hay una distancia
que obviamente puede ser acortada por medio de creer, recibir al Señor. Pero notamos que no solamente hay una distancia en este gran hoyo aquí entre Dios justamente y el hombre, hay más que eso. Y una mala comprensión justamente de la doctrina escrituraria ha llevado justamente a hacer ilustraciones que no son del todo correctas y no expresan justamente lo que la Escritura nos señala. Noten ahí nuevamente, tenemos al hombre que puede observar el camino de la cruz, lo puede entender gramaticalmente, puede sufrir cierta crisis temporal. Mateo capítulo 13 lo describe bastante bien y ustedes conocen ese pasaje. Sin embargo, se va si no ha habido una conversión finalmente, que Dios solamente pone en el corazón ese cambio radical. Entonces tenemos ahí esta imagen, tenemos la cruz, tenemos una distancia espiritual claramente aquí externa y también interna. Noten por favor aquí nuevamente, quiero acercar eso. Noten por favor ahí la siguiente imagen. Voy a acercar ahí el detalle de esto. La Biblia entonces declara que hay una distancia espiritual externa y una distancia espiritual interna. Y en este tema, mis queridos hermanos, en este primer tema va a ser una primera parte. Quiero explicar nuevamente justamente a qué se refiere la Biblia con esta distancia. Quiero volver a subrayar esto justamente, no solamente con estos dos aspectos que la Biblia revela, sino también hay un tercer aspecto de distancia espiritual. Note por favor el siguiente imagen que tengo ahí. Hay una triple distancia espiritual. ¿Cómo es eso? No son dos, son tres. Primero, note por favor lo siguiente. Hay una distancia externa, ¿cierto?, espiritual. El hombre está alejado de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una distancia que todo hombre tiene frente a Dios. En general, describe que este pecado original trajo esta separación radical entre Dios y el hombre. En cierto sentido, puede describirse como una distancia espiritual externa, porque abarca, ¿cierto?, los aspectos generales también, y también específicos, considerando el pecado original, como parte de una separación, hermanos, intrínseca y, digámoslo así, total. Toda la humanidad está separada. Sin embargo, internamente también hay un problema. Tenemos ahí la distancia espiritual, y eso es lo que nosotros hemos estudiado en el texto. Quiero que me acompañen también a algunos pasajes que tienen relación justamente a esto, porque quiero profundizar este aspecto para que podamos entender las implicancias justamente de esta distancia espiritual y también de los elementos contingentes, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Entenderlos de manera bíblica, cómo es que se dan. Por un lado son una responsabilidad del hombre, pero por otro lado, hermanos, son elementos que son dotados por la gracia de Dios a sus escogidos. Ahora, acompáñenme por favor a Ezequiel, ¿cierto? Capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Y notemos cómo este concepto de distancia espiritual interna incluso la vemos en el Antiguo Testamento. No solamente en el Nuevo, en pasajes como Efesios capítulo 2, versículo 1, en donde leemos, y que Él os dio vida, dice Pablo, a vosotros cuando estabais enfermos, cuando estabais heridos, no, dice el texto, cuando estabais muertos en delitos y pecados. En el Antiguo Testamento, en el pasaje de Ezequiel capítulo 18, hay una cosa muy interesante que Ezequiel revela acerca de Israel. Revela la realidad de Israel, revela la calificación justamente que él hace de su situación espiritual, pero también revela una solución. En el capítulo 18 se revela justamente ahí la condición de Israel, la condición obviamente nefasta de un pueblo rebelde, de un pueblo desobediente a las normas de Dios, un pueblo desobediente a la ley y al pacto. En los capítulos subsiguientes, por ejemplo en el 20, vemos claramente que Ezequiel denuncia la infidelidad, la rebelión, pero también deja ver la promesa de restauración, como es propio de los profetas menores, como estamos estudiando también paralelamente a este estudio. También vemos juicios de parte de Dios que no solamente tienen que ver con juicios temporales históricos, sino con juicios también que se van vislumbrando como juicios a largo plazo, y en este caso es el día de Jehová. Ahora, la realidad es que estamos frente a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere nada con Dios, a un pueblo rebelde, un pueblo infiel. Sin embargo, en el capítulo 23, ¿cierto? Es muy interesante ahí, capítulo 23 de Ezequiel.
versículos 23 y 25, notamos algo realmente sorprendente. Vuelvo a repetir, Ezequiel, capítulo 23. Ustedes pueden buscar ahí, por favor, acompáñenme en su Biblia para que también puedan corroborarlo. Vuelvo a repetir la cita, Ezequiel capítulo 23, versículo 23 y a continuación. Notamos ahí algunas cosas que tienen que ver justamente con lo que está sucediendo con Israel. Capítulo 23. Acompáñenme por favor primero a los primeros versículos más bien. El profeta Ezequiel, ¿cierto?, habla de Judá e Israel, los dos grupos, ¿cierto?, que conforman la nación de Israel. Y las llama aquí las dos hermanas, a quienes también llama por dos nombres diferentes, de acuerdo al versículo 4, Ahola y Aholiba. Miren lo que dice aquí Ezequiel describiendo la condición espiritual de estas dos secciones de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Hermanos, si usted sigue leyendo el texto, es increíble cómo es que el profeta Ezequiel describe el pecado espiritual de Israel, haciendo una comparación con respecto a lo que hacen prostitutas. El texto es increíblemente lapidario aquí y describe cómo es que, tal cual una mujer prostituta ve a sus amantes, Israel es esta prostituta. Ahora, es increíble el texto y quiero dejárselos ahí para que usted también pueda leerlo. El capítulo 23 completo, ahí puede corroborar cómo es que el profeta Ezequiel denuncia el pecado de Israel, pero también describe al mismo tiempo el problema esencial justamente de Israel, su inercia, digámoslo así, o su inercia espiritual. No hay vida en Israel. Están muertos. Ahora, por favor, acompáñenme también ahora al capítulo 37 de Ezequiel. ¿Qué vemos ahí? Hermanos, lo que se nota ahí en el capítulo 37, justamente, es también una descripción interesante porque, como les dije, el profeta Ezequiel, describiendo esta distancia espiritual interna, lo que él hace es hablar la realidad. La realidad histórica en ese contexto es Israel, un pueblo rebelde, infiel total. Pero también él las describe como dos prostitutas, describiendo al mismo tiempo su condición espiritual, por medio justamente de lo que hacen dos prostitutas, justamente embarrarse en el pecado inmoral de la fornicación con sus amantes. Bueno, Israel es así. Sin embargo, en el capítulo, hermanos, 36 de Ezequiel, vemos la solución. Y al mismo tiempo, este texto deja ver cómo es que Dios obra sobre muertos espirituales. Entonces, por favor, algunos pasajes ahí en el capítulo 36, capítulo 24. Se destaca esta frase, y yo, dejando el texto claramente ver que si hay un cambio aquí espiritual, un cambio para mejor, solo se debe a Dios. Note por favor el versículo 24 del capítulo 36. Hablando de la perspectiva futura de este pueblo, cercana y escatológica también por un lado. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Note cómo el profeta de manera clara está describiendo la restauración, ¿cierto?, del pueblo de Israel posteriormente a los juicios de Dios en el contexto temporal. También, y aquí específicamente describiendo aspectos escatológicos finales con respecto a Israel, que aún no han acontecido. Por ejemplo, versículo 26. Os daré, podemos agregar, os daré yo, Dios, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note por favor lo que está diciendo el texto. Está hablando Ezequiel por medio justamente de la revelación que Dios le da. En el fondo es Dios que está hablando, y está hablando no a la iglesia, está hablando a Israel. En el contexto es claro. Está hablando de la futura restauración espiritual y por otro lado una restauración de tipo política o geopolítica. Note cómo sigue relatando el texto súper claramente en qué consiste esta restauración. Dice el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y sigue, ¿cierto?, el texto relatando. De hecho, en el capítulo 37, Ezequiel, ¿cierto?, es llevado a ver a un pueblo, ¿cierto?, totalmente muerto, con esta descripción justamente del valle de los huesos secos. Note por favor, qué imagen más justamente gráfica de lo que es Israel y de lo que era en ese contexto. Dice ahí el capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ese es Israel en ese contexto. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cientos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Interesante cómo conversa Dios con Ezequiel. ¿Qué crees tú, Ezequiel? ¿Estos huesos crees que van a vivir? Obviamente la respuesta hoy es, Señor, están muertos, son huesos. Sigue el texto diciendo ahí, y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Hermanos, usted y yo éramos huesos. No sabíamos, no escuchábamos, espiritualmente hablando. Muchas veces, ¿cierto?, quienes han sido escogidos por Dios pasaron también paralelamente, al igual que muchos de los escogidos justamente de la Escritura, escuchando la palabra del Señor. Pero en algún momento usted y yo, ¿cierto?, escuchamos la palabra y se nos hizo un sentido diferente. Empezamos a encontrar en la Escritura, ¿cierto?, un relato maravilloso acerca de Dios, un relato maravilloso acerca de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambio ocurrió? Toda persona, hermano, puede entender el texto escritural, pero a menos que haya un cambio de corazón, esa persona no va a abrazar la Escritura como lo que es la palabra bendita del Señor, que puede salvar, como dice Pedro, ¿cierto?, nuestras almas. En este contexto, ¿cierto?, Ezequiel está describiendo cuál es la condición justamente de Israel, un valle de huesos secos. Y sigue prosiguiendo el texto diciendo en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El capítulo 37, ahí, el mismo capítulo, versículo 12, ¿cierto?, el 11 también podemos leerlo, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Qué importante, el texto me está interpretando el texto ahí claramente. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quién está diciendo eso? Hermanos, el mismo Señor. Dice después el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, qué importante es esto. Aquí Ezequiel está describiendo el pecado de Israel, la infidelidad, pero hay una restauración futura que incluye un nuevo nacimiento. ¿Cómo es que Israel va a seguir al Señor? Bueno, Dios mismo se encarga de eso. ¿Quién va a poner un espíritu dentro de su corazón y va a sacar ese corazón de piedra? ¿Quién es? Es Dios. Eso son profecías que aún no vemos cumplidas, que tienen un cumplimiento a un futuro. No vemos a Israel justamente en masa yendo a adorar al Señor, pero está aquí y el texto es claro en describirlo. Algún día esto va a cumplirse. ¿Por qué razón? Porque Dios así lo ha determinado. Hermanos, aquí no está en juego una teoría hermenéutica dispensacionalista. Está en juego el carácter de Dios y su palabra. Él lo ha dicho así y eso se va a cumplir tal cual su palabra lo dice. Por eso, hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos casi lo mismo. Santiago 1:18, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros estamos en la misma condición, huesos, ¿cierto?, secos.
pero Dios nos dio vida. Por eso dice Efesios capítulo 1, ¿cierto? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase, delitos y pecados, describe la esfera en que nosotros antes vivíamos. Nos daba la misma pecar. Sin embargo, cuando Dios nos trajo vida, nuestra perspectiva cambió. Hay un dolor en nuestro corazón. Sin duda, Ezequiel lo describe muy bien, ¿cierto? Metafóricamente, describiendo la condición espiritual del pueblo de Israel. Pero hay una tercera distancia espiritual. Hemos visto dos, ¿cierto? Una distancia externa, por un lado, y también una distancia interna. Ahora, la tercera, bueno, es lo mismo, pero tiene que ver, hermanos, con una distancia que tiene relación justamente a Dios. Note por favor ahí en el recuadro. Dice distancia espiritual teológica. Acompáñenme a Juan 6. Juan 6, por favor, por un momento. Juan 6. Ahí vamos a ir por un momento. Juan capítulo 6. Jesucristo está conversando con muchos judíos. Muchos le siguen a Él simplemente porque el Señor está dando alimentos. Y al verlos le dicen, Rabí, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Versículo 25. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Por eso me están siguiendo. Y ahí obviamente viene Cristo y les dice, trabajen no por la comida terrenal, sino por la que va a vida eterna y la que permanece. Y hay una conversación con ellos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay una evidente revelación acerca de la condición humana. ¿Quién eres tú? ¿Cierto? ¿Quién dices tú? ¿Qué haces tú para que te creamos? Después que Jesucristo les dice, miren, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que crean en mí, eso es lo que está diciendo. Pero el texto deja ver constantemente, especialmente en el capítulo 6, la realidad humana, ¿cierto? Por un lado, mis queridos hermanos, la soberanía de Dios y por otro lado, obviamente, la prerrogativa de Dios en la salvación. Ahí, en ese contexto, ellos lo primero que hacen es decir, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos la condición del hombre? No creen. De hecho, después en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos este pan, porque Él está hablando, ustedes escucharon, ¿cierto?, que Moisés le dio el pan a los israelitas, pero yo soy el pan verdadero, el que descendió del cielo. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Y ellos, obviamente, al escuchar eso, les parece muy atractivo y por eso ellos reclaman y dicen, danos este pan. Y Él vuelve a decir, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren, nuevamente se subraya justamente la condición humana de depravidad total. Y cuando hablamos de la depravación total, no estamos hablando que el hombre es radicalmente depravado. Esa es la condición de Satanás. Estamos diciendo que el pecado original afectó todas las áreas del hombre. Por eso que el hombre en términos generales puede escuchar un sermón, le puede parecer atractivo, pero a menos que Dios haga una obra, hermanos, en el corazón, no va a significar nada. Aquí el texto deja ver claramente, y Jesús le está diciendo, yo les he dicho a ustedes antes, pero ustedes no creen. Y nota por favor lo que dice en versículos 37 al 40, que esto es muy clave, hermanos, muy clave aquí en el contexto. La relación entre la elección y el poder del Evangelio también y la prerrogativa de Dios. Dice el Señor, después de explicar en esta conversación, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Ok? ¿Quiénes van a venir a Cristo? Todos los que el Padre le da. Sigo leyendo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Este texto muchas veces sacado de su contexto. Por supuesto, Dios nos va a echar afuera. ¿Pero a quién? A quienes ha dado al Hijo. Ese es el contexto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, vuelva a recalcarse, ¿cierto?, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, si seguimos el relato ahí, podemos hacer algunas preguntas que son importantes. La recapitulación contingente de los elegidos. ¿Quiénes vienen a Cristo? Según el versículo 37, los que el Padre le da al Hijo. ¿A quién Dios no echa fuera? Vuelvo a repetir. A quien el Padre justamente le ha dado
al Hijo, ninguno de ellos va a ser expulsado de la presencia de Dios. Versículo 38, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Versículo 39, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que a quienes ha dado el Hijo nadie se pierda, ¿cierto? Sino que se resucite en el día postrero. Versículo 40, que el que llega a creer en el Hijo, ¿cierto? Tenga vida eterna. Sin embargo, el 41 y el 42, nuevamente el texto deja ver la realidad humana. Noten por favor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. En eso se fijaron. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Cómo está diciendo eso? No están escuchando, hermanos, las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que se ponen a hacer en vez de creer? A murmurar. Noten por favor lo que sigue diciendo el texto. Y decían, ¿no es este el Jesús? Si no, lo conocemos. Es el hijo, ¿cierto?, de José, ¿cierto? Vive aquí a la vuelta, en la esquina. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Seguramente varios de ellos dijeron, ¿quién se cree este para creerse profeta? De hecho, muchos lo criticaban de esa forma. El texto dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo descendido? Claramente, evidentemente, hermano, no están creyendo nada, porque obviamente eso es justamente paralelo a su condición espiritual. No tenían fe, no porque justamente no podían comprender, sino simplemente porque estaban muertos espiritualmente hablando. Por eso es que Cristo añade algo importante aquí. Cuando responde, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y note por favor el versículo 44. Es un versículo clave. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Note con atención este versículo, porque esto revela la distancia espiritual teológica. Miren por favor, ¿cuántos pueden venir a Cristo? Él está diciendo, nadie puede venir a mí. ¿Cuál es la respuesta? Si el texto está diciendo, nadie puede venir a mí. No está diciendo el texto, nadie quiere venir a mí. Está diciendo, nadie puede. Lo primero que responde el texto es que, ¿cuántos pueden ir a Él? Nadie. ¿Qué significa nadie, hermano? Ninguno. Segunda, no dice el texto nadie quiere, dice nadie puede. Aparte de que nadie quiere ir, hay una imposibilidad. Está hablando de capacidad. Dice el texto, nadie puede venir a mí. Hermanos, ¿cuál es la única condición en el texto aquí? Versículo 44. El Padre. ¿Notó? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hermanos, esto nos habla de una distancia espiritual teológica. Hay una triple distancia. El hombre está separado de Dios, ¿cierto? Puede crear puentes, pero no va a poder llegar, a menos que obviamente le sea concedido por la gracia. Hay una distancia espiritual interna. El hombre está muerto, puede escuchar la palabra, pero a menos que Dios haga un milagro en su corazón, va a ser igual. Le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro. Pero también hay una tercera distancia espiritual y esta es teológica. El único, hermanos, que puede acortar esta distancia de manera radical y efectiva es el Señor, es Dios mismo. Por eso el texto dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Vemos la soberanía total aquí. Dios da al Hijo, ¿cierto? Un grupo de personas elegidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que vemos y Juan lo dice de otra forma. Ninguno de estos, ¿cierto?, va a ser echado de la presencia del Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. Y al que a mí viene, ¿cierto?, no le echo fuera. ¿De quiénes? De los que el Padre le dio justamente al Hijo. Sin embargo, este texto recalca, hermanos, la imposibilidad del hombre. Lo único que puede acortar esa distancia justamente es el mismo Dios. Si el Padre no lo trajere, la palabra traer en el texto original, jercuo, habla de arrastrar a alguien. Es muy interesante, no está hablando de galantear, como dice R.S. Sproul en su libro Escogidos por Dios, muy bueno, en donde él dice que algunos entienden que Dios está galanteando, ven, por favor, ven. No, eso no es la idea. La idea es que el cubo ahí es arrastrar a alguien justamente para tomarlo, valga la redundancia, y llevarlo a una posición o a un lugar en el sentido locativo, ¿cierto?, que se quiere. Dios es el que arrastra.
Pues evidentemente no hay coerción en esto, porque Dios nos capacita para que queramos, hermanos, la cruz de Cristo, para que queramos a Cristo. Eso es lo maravilloso de esta salvación tan grande. No vamos obligados a la cruz. Por eso que Dios lo primero que hace es cambiar nuestro corazón y nosotros abrimos nuestros ojos con un corazón nuevo y nos parece atractivo la cruz de Cristo y queremos ir a la cruz de Cristo. No hay coacción en la predestinación ni en la obra de salvación de Dios. Por el contrario, hay una capacitación de parte de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, claramente aquí vemos que la tercera distancia espiritual solamente Dios la puede romper. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su soberana voluntad. Termino con 2 diapositivas más para que podamos pensar un poco en algunas implicancias que quiero abordar en la segunda parte de este tema. Notan ustedes ahí, ¿de qué manera el Nuevo Testamento enseña todo lo anterior? Bueno, una muy buena pregunta. Lo que acabas de decir, pastor, ¿lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que la fe o el arrepentimiento son dones de la gracia? No dice el Nuevo Testamento, y se repite mucho en Juan, que el hombre debe de creer, debe de creer. Entonces, por favor, la siguiente imagen, que es una pequeña muestra de cómo quiero abordar en la segunda parte de este texto, porque hasta aquí vamos a llegar. Justamente tenemos ya bastante material para poder reflexionar hasta aquí, ¿cierto?, de lo que hemos visto. Sin embargo, el abordaje que vamos a hacer de los aspectos contingentes de la salvación en la segunda parte involucra dos polos aquí. Primero, el sentido locutivo, lo que dice el Nuevo Testamento llanamente, y el sentido ilocutivo, la intención de los autores. O sea, ¿qué quieren decir cuando justamente manifiestan a través justamente de sus escritos las exigencias de Dios? Un ejemplo. Tenemos ahí Marcos 1, 14, 15. Dice el texto ahí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué dice el texto, hermanos? Llanamente. ¿Qué es lo que Dios pide o qué es lo que Dios exige a los hombres? Noten por favor ahí 2 cosas: creer y arrepentirse, o arrepentirse y creer. Eso es lo que dice el texto llanamente. Sin embargo, ¿cuál es la intención ilocutiva del autor? Usted puede pensar, ¿a qué se refiere eso? Tiene que ver, hermanos, en qué está pensando el autor. Cristo mismo es el que está diciendo estas palabras. Ambos verbos son imperativos. Ahí estamos, ¿cierto?, profundizando un poco y tratando de entender el sentido ilocutivo. Arrepentíos y creed. Son mandamientos. Sin embargo, no solamente están en modo imperativo, sino que también tienen la idea, hermanos, continua. Es como lo dijo un predicador hace un tiempo atrás. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: pasen todo el tiempo de su vida que les resta arrepintiéndose todos los días, y pasen de aquí en adelante todos los días creyendo en Cristo. Eso es la intención del autor. Por eso es que es importante muchas veces que podamos leer lo que el texto dice, claro, sí, llanamente, pero profundizar un poco en entender a qué se refiere el autor. No está hablando, hermanos, de una fe y de un arrepentimiento circunstancial. Sí, yo lo hice el año 85. No, está hablando de que debes arrepentirte todos los días y creer todos los días. Sin embargo, no siempre se explican estos conceptos, pero queremos explicarlos justamente en una segunda explicación que vamos a tener en la segunda parte de este tema. Solamente recordar 2 cosas más, conclusiones y aplicaciones. Y quizás aquí lo que podemos recordar nuevamente, hermanos, que la salvación, desde el comienzo hasta el final, depende del Señor. Ahora, como vimos en una de las imágenes, hermanos, la evidencia de la fe y la evidencia del arrepentimiento genuino es la conversión. No es un acto ritual que usted haya hecho. No es una profesión circunstancial que usted hizo. La evidencia de que usted realmente ha creído en Cristo y que usted se ha arrepentido, hermanos, es que su vida ahora está reflejando un cambio radical. Por eso yo le pregunto, ¿revela su vida que ha habido una conversión, un cambio de dirección de su vida? ¿Un cambio de prioridades en su vida? Como dijo un predicador también, la evidencia de la justificación, que ha sido declarado justo, es la santificación, que está viviendo como alguien que, de acuerdo a la Escritura, es justo.
Hermanos, no podemos tomar esto a la ligera. Una salvación tan grande, cuando dice el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje de salvación tan grande? También puede incluir el peligro, hermanos, de ignorar lo que el Señor nos pide. Por eso, hermanos, no tomemos livianamente su palabra. ¿Usted creyó? ¿Usted se arrepintió? El punto es, ¿revela su vida realmente? Bíblicamente, la evidencia de la fe salvífica, la evidencia del arrepentimiento salvífico, o sea, una conversión de la vida. Hermanos, si eso no está, si eso no se ve, si eso es nebuloso, yo le ruego que usted mire a la cruz y realmente, ¿cierto?, en un espíritu de humildad se pueda arrepentir y pueda creer de verdad en el Señor, entendiendo, por un lado, que Dios es el que da la salvación. Recordamos en el tema anterior, bueno, si sabemos que Dios es soberano y usted lo sabe por medio de su palabra, eso nos quita derecho a que pidamos al Señor, Señor, ayúdame por favor, dame un corazón nuevo, como dijo David después de caer en tremendos pecados. Hermanos, la palabra del Señor nos ordena a que debamos responder correctamente ante Él. Y la única forma de hacerlo justamente es correr hacia Él, abrazar la cruz, no como algo circunstancial, sino, hermanos, como la base de nuestra vida, la base de nuestra salvación. No hay otra forma. El autor, ¿cierto?, de Hechos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado abajo del cielo en que podamos ser salvos. ¿Ha tomado en serio este mensaje? Si no es así, yo le invito, hermanos, a considerar esta palabra.